Hermanos, hace una semana estuvimos hablando de la fe salvífica y su beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Recordemos que hay uno solo realmente. Hay uno solo. ¿Cuál es el beneficio? La salvación. Hablamos de que la fe salvífica, como su nombre lo dice, salva. Así que, pero vemos que en esa salvación que tenemos, pues podemos verla de diferentes puntos o matices. Y es lo que hemos estado viendo. Hace una semana estuvimos hablando de la salvación, de esa palabra salvación en sus tres tiempos y en sus usos, diciendo que una persona es salva, inicialmente, que está siendo salva, que es en el presente, y que será salva completamente en un futuro. Todo esto se cumple en la fe salvífica. Entonces, el que tiene la fe que es en Cristo Jesús, esto es una realidad en su vida. El que tiene la fe de Cristo sabe que tiene los tres tiempos de la fe. La salvación inicial, una presente y una ¿qué? Y una futura. Tiene una bendita y maravillosa esperanza. No así para aquellos que tienen la fe en Cristo, en un Cristo inventado. Para ellos no está eso. Así pues, les hablé que el beneficio de la salvación se observa desde varios puntos y uno de ellos fue la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo Romanos 5:1. Ahora, Dios salva por medio de la fe, adjudicando o imputando al pecador la justicia que viene de Dios por Cristo. Fue lo que estuvimos hablando hace una semana. ¿Y qué hace el Señor allí? ¿Qué hace el Señor en esa justificación? Bueno, borra nuestro historial inmenso de maldad y de pecado en la cruz del Calvario. Y allí se recibe por medio de la fe una justicia que nos es dada por la obediencia perfecta ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que hace que ya no seamos vistos en nuestras inmundicias, sino en las blancas y puras vestiduras de nuestro Salvador. Hermanos, realmente yo pensé, como les dije hace una semana, yo pensé dejar hasta ahí. Decir ya con eso creo que era pues suficiente poder entender cuál es el resultado de la fe salvífica, porque pues son asuntos que ya conocemos. Pero en ese momento, pensando dejar hasta ahí con la enseñanza pasada, recordé las palabras del apóstol Pablo, aquellas que le fueron dichas a los filipenses, donde el apóstol les dijo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pensando en eso, hermano, me llegó ese pasaje y fui consciente delante del Señor de que se puede caer en la religiosidad. ¿Por qué yo pensé en dejar ahí? Pensé en dejar ahí porque son temas que ya se conocen. Entonces como que, bueno, ¿y qué más nuevo les traigo a los hermanos allí? Y ahí fui consciente en el Señor de que uno puede llegar a caer en la religiosidad y en el error, tratando siempre de que una enseñanza traiga algo nuevo. Ahí puede uno caer en un error gravísimo. Pero la verdad, el Señor me hizo consciente, según lo que yo leía del apóstol Pablo, el Señor me hizo consciente de que la Biblia es la misma. Y el Evangelio es el mismo. No ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué voy a traerles de diferente? Dígame usted qué les voy a traer de diferente. Diferente es que les traiga tal vez conocimiento más profundo o que podamos entender más profundamente las verdades del Señor. Así que, hermanos, el Señor me hizo consciente de que a los falsos les gusta lo nuevo, a los falsos maestros les gusta traer a toda hora cosas nuevas. Así que ellos están añadiendo a la Escritura. Yo prefiero en el Señor, y el Señor me conceda seguir el ejemplo y mandato de las Escrituras, más bien tratando de afirmar las verdades fundamentales del Evangelio, sin las cuales nadie será salvo. Y por eso, hablar de lo que ya sabemos es seguro para nosotros. A mí no me molesto, y para nosotros todos es seguro, dice la Escritura. Siendo así, continuemos con nuestro tema y sigamos observando cómo la fe salvífica salva a un hombre. ¿Cómo es que la fe salvífica salva a un hombre? Porque recordemos que la pregunta es: ¿de qué nos salva? Bueno, ya nos dimos cuenta de que nos salva inicialmente, nos está salvando y nos da una esperanza completa de una salvación. Pero después de haber visto la justificación, podemos ver algo más del resultado de la fe, del beneficio de la fe, y es que una persona
es salva, hermano, esta fe salvífica salva a un hombre perdonando sus pecados. Perdonando sus pecados. Esa es una de los resultados o beneficio de la fe. Perdonando sus pecados. Y yo espero, hermanos, que así como el Señor me permitió ser consciente de tener cuidado, de que ya como ya lo sé, no necesito escuchar más de eso, ustedes sean conscientes de que a pesar de que ustedes conozcan, también entiendan de que esto es necesario y seguro para nosotros. Recordemos que cuando una persona tiene la fe salvífica desde el cielo, ¿qué es lo que se va a escuchar? Algo que el hermano decía ahorita. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es algo, hermanos, esas son palabras que se van a escuchar cuando una persona tiene fe salvífica. ¿Y qué palabras más consoladoras y confortables para un alma? Que después de tener un gran historial de pecado, que lo hacía culpable, se le diga por el juez justo de toda la tierra, absuelto. Hermano, es que recuerde que usted tenía un historial que decía que usted era culpable. ¿Usted sabe qué gritaba la ley sobre usted? Culpable. Sobre la ley gritaba sobre usted condenación, muerte. Eso es lo que gritaba la ley sobre usted. Y que, hermano, que desde cuando usted le llega la fe salvífica dada por el Señor, se digan ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, eso debería ser algo maravilloso, porque el juez justo de toda la tierra le dice, ya no hay sobre ti culpa que traiga castigo. Eso es lo que hace Dios. Que la ley que le gritaba sobre usted culpable, maldito, muerte, acábenlo, destrúyanlo. Dios dice, ya no hay culpa sobre ti que traiga un castigo tan fuerte. No podemos hablar de justificación y salvación si no hay perdón de pecados. No podemos hablar de salvación y justificación si no hay perdón de pecados. Porque, hermanos, esto no se trata simplemente de que se nos atribuya a nosotros una justicia superior, sino que se requiere que los pecados sean perdonados. Porque si los pecados no son perdonados, a usted se le atribuye una justicia superior. Entonces resulta que usted tiene una hoja llena de maldad y en la otra hoja llena de justicia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con pecado nadie podrá entrar al cielo. Por eso no solamente es necesaria la justificación, sino que se requiere ¿qué? El perdón de pecados que haga que esta columna de maldad sea borrada. Sea borrada. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice lo siguiente. Apocalipsis 21, 27, dice lo siguiente. Hablando de ese lugar, de ese lugar donde van a habitar los santos, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que es necesario que los pecados sean ¿qué? Perdonados, porque usted con pecado es inmundo, es abominable ante los ojos de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice? Que en el cielo no entrará ¿qué? Cosa inmunda. Por eso es necesario que se le perdonen los pecados. No solamente que tenga una justicia superior, sino que le sean perdonados todas las inmundicias que usted ha hecho, porque en el cielo no podrá haber ningún inmundo. Ahora, cuando hablamos del perdón de pecados, es importante que nosotros tengamos en cuenta realmente qué es lo que significa el perdón de pecados, porque a nosotros a veces se nos convirtió este lenguaje evangélico, se nos convirtió en algo tan común. Ay, el Señor perdona pecados. ¿Y qué es eso? Dígame qué es perdonar los pecados. Dígame qué es que le hayan sido perdonados sus pecados. Sinceramente. Porque a nosotros nos suena, cuando hablamos de perdón de pecados, a nosotros nos suena simplemente algo como, pues Dios ya no se acuerda más de mi maldad. Es eso. A nosotros nos suena simplemente como que le perdonan los pecados y ya Dios no se acuerda de mi maldad. Hermanos, y aunque esto sea cierto, no tiene el plano completo. No tiene el plano completo. Porque el hecho de que Dios no se acuerde de mi maldad tiene algo atrás. Viene. Ese es un resultado, pero viene de algo.
Cuando usted y yo hablemos de perdón de pecados, cuando hablemos del perdón de pecados, no simplemente el perdón de pecados consiste en que Dios llegó y es como muchas veces cuando la gente barre. La gente barre el mugre, ¿cierto? ¿Y dónde lo pone? Por ahí debajo de las cositas. Como que el mugre voy y lo escondo, el sucio debajo de la alfombra. Eso no es lo que hace Dios, hermanos. Y cuando usted y yo simplemente, es que Dios ya no se acuerda de mi maldad, es como si Dios ya hubiese cogido y ponga el pecado por ahí por debajo donde nadie lo ve y ya está. Hermanos, eso no es lo que Dios hace. Eso es un concepto muy bajo y muy perverso de creer que ese es el perdón que Dios me dio de mis pecados. El perdón de pecados no es librar simplemente o quitar el pecado de las personas y sus consecuencias temporales. Eso no es el perdón de pecados. Y la cuestión es que parece ser que se cree que cuando alguien es perdonado es como que Dios ya me libró de las consecuencias o que me quitó completamente. No, hermanos, eso no se trata. Eso no es el perdón de pecados. No significa que Dios pase por alto el pecado o que no le importa el pecado. Porque cuando usted y yo vemos a Cristo en la cruz del Calvario, nos damos cuenta de una cosa, que el costo por el perdón de pecados fue muy alto. Miren, hermanos, el perdón de pecados significa que Dios absuelve de todos sus pecados al creyente en Jesucristo. Eso es el perdón de pecados, que Dios absuelve de todos sus pecados al creyente en Jesucristo. ¿Y esto qué quiere decir en otras palabras? ¿Qué quiere decir? Que Dios se comprometió en el momento en que perdona pecados, Dios se compromete a no ejecutar la pena o sentencia de matarlo a usted en su justicia. Ese es el compromiso de Dios. ¿Qué significa el perdón de pecados? Significa que Dios anuló la sentencia de condenación impuesta por la culpa del pecado. ¿Qué requiere la culpa? Cuando si yo somos culpables, ¿qué requiere? Un castigo. ¿Y qué hace Dios? Dios anula esa sentencia de condenación. Porque ¿qué merecíamos nosotros por nuestra maldad? Nada más que la muerte. Pero a veces parece que no estamos muy convencidos de eso. Así que Dios en el perdón de pecados nos absuelve de la muerte. Usted era merecedor de la muerte, no de ningún beneficio de Dios. Quiere decir que Dios se compromete a no castigarnos con la muerte. Eso es perdonar los pecados. Además de todo esto, hermano, que ya es suficiente, Dios en el perdón de pecados se compromete, oiga bien, no solamente a matarnos en su justicia, porque recuerden que la espada de Dios, ¿cierto? Bajo la ley, ¿qué debería haber hecho con nosotros? Cortarnos, acabarnos. El arco de Dios está entesado sobre el pecador. ¿Y qué necesitaba hacer Dios simplemente? Soltarla y atravesarnos y acabarnos. Así como lo leímos ahorita, que hizo Jehú con este hombre Joram. Atravesarlo, y lo atravesó por detrás y le salió ¿por dónde? Por el corazón. Y ahí quedó. Eso es lo que merecíamos usted y yo. Porque ¿qué le dijo Joram? ¿Hay paz? ¿Y qué le dijo él? ¿Qué paz? Con las fornicaciones y maldades de tu madre. Y lo mató. Eso era lo que usted y yo merecíamos delante del Señor. Así que Dios se compromete a no matarnos en su justicia. Pero a la misma vez, en el perdón de pecados, Dios se compromete a no tratarnos sobre la base de nuestros pecados. Sobre la base de nuestros pecados. ¿Cómo merecería ser tratado un pecador? ¿Cómo merecería? ¿Con bondad, con misericordia, con favor, con cariño? No, nada de eso. ¿Qué dice Salmos capítulo 103? El Salmo capítulo 103 dice que Él no nos pagó conforme a ¿qué? A nuestras iniquidades. No nos ha tratado de esa manera, sino que en el perdón de pecados Dios se compromete y Dios nos coronó de favores y misericordias más bien. Entonces, cuando usted y yo entendemos que el perdón de pecados es que Dios se compromete a no matarnos en su justicia y además de eso a tratarnos no sobre la base de nuestros pecados, ahí sí entra que el Señor entonces olvida nuestro historial pecaminoso. Vean que sí se puede decir que Dios ya no se acuerda de nuestra maldad, pero por una razón, hermanos. No seamos ligeros al hablar.
Como si Dios simplemente echó por debajo. No, Dios por ahí tapó los pecados nuestros y ya está. No, eso costó. Y es un compromiso de Dios, y Dios lo hizo ajusticiando a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Este perdón de pecados del cual estamos hablando, que es un resultado de la fe salvífica, se obtiene únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y vamos a ir un momento a Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos, capítulo 26, versículo 28. Estos son pasajes que ya vimos en la conversión. Y dice así la palabra del Señor. Dios, el Señor Jesucristo, hablándole al apóstol Pablo cuando iba camino de Damasco, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está. ¿Qué se obtiene por medio de la fe? ¿Cómo se obtiene el perdón de pecados? ¿Cómo se obtiene? Por medio de la fe. Dice, por la fe que es en mí. ¿Qué van a obtener? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí tenemos otros dos resultados, efecto, beneficio de la fe salvífica. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que el perdón de pecados no es por ninguna obra, sino por la fe que es en Cristo Jesús. El perdón de pecados tiene que ver entonces ¿con quién? Con que Dios mismo, se comprometa a borrar el historial que tenemos de pecado en nuestra vida. No se trata de que usted y yo empecemos a mirar cómo borramos nuestro pecado. Se trata de que Dios, ¿qué? De que Dios lo borre. Si Dios no lo borra, nunca se va a poder borrar. Porque como dice el Antiguo Testamento, aunque te laves con lejía, seguirá siendo igual de sucio. Usted se podrá ir a lavar su cuerpo con esponja de alambre, querido amigo. Pelarse toda su carne, todo su cuerpo. Y aún así, no se quitó nada. Sigue siendo igual de inmundo delante de Dios. Por eso es que el perdón de pecados es el compromiso de Dios de borrar nuestro historial de pecados, que ciertamente es inmenso. Así que, hermanos, en el momento que se pone la fe en Jesús, en el momento que alguien mira a Jesús como el Salvador, lo mira con fe como el único en quien puede tener relación, puede tener paz para con Dios, en ese momento los pecados ante los ojos de Dios se van de la persona. Cuando alguien pone la fe en Jesucristo como su único Salvador, los pecados ante los ojos de Dios se van lejos y se van para siempre. Ese es el compromiso de Dios cuando perdona pecados. Y la Biblia nos retrata a nosotros este punto que les estoy diciendo, que ante los ojos de Dios los pecados se van lejos y se van para siempre. La Biblia retrata esto con palabras claras y hermosas. Por ejemplo, mire, yo escuché, hoy día la ciencia, hoy día la tecnología está muy avanzada, demasiado avanzada, realmente. Y está tan avanzada, y el hombre ha logrado tanto, que el hombre cree que puede llegar hasta los lugares más inaccesibles. Hoy en día, supuestamente, el hombre ha llegado ¿a dónde? A la luna. Así que eso ya es mucho. Ha llegado bien lejos. Pero resulta que el 80% del mar del mar no ha sido explorado ni es conocido por el hombre. Imagínense, ha llegado a la luna y no conoce ni siquiera lo que hay en la tierra. El 80% del mar no ha sido explorado ni conocido. ¿Sabe qué dice la Biblia en Miqueas capítulo 7, 19? Vaya un momentico allá, por favor. Para que usted recuerde lo que le estoy retratando, lo que la Biblia está retratando. Que en el momento en que una persona pone la fe en Jesús, ¿qué pasa? Delante de los ojos de Dios, el pecado es quitado, echado lejos
y para siempre. Eso es lo que le estoy retratando. No olvide eso. ¿Qué dice Miqueas 7:19? Miqueas capítulo 7, versículo 19, ¿qué dice? Eso lo leímos hace poco en las lecturas que tenemos públicas. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y oiga bien, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué? Todos, no algunos, todos nuestros pecados. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasa con los pecados de la persona que ha puesto su fe en Jesús y tiene fe salvífica? ¿Dónde están? En lo profundo del mar están todos sus pecados. Allí fueron echados. ¿Sabe dónde fueron echados? Donde nadie puede llegar, donde nadie puede observar, donde son inalcanzables y nadie los puede desenterrar para acusarlo delante de Dios. Porque fueron sepultados a donde ninguna mano llega. Ay, hermanos, el Señor sí es muy maravilloso. De la misma manera, los salmos nos retratan lo que Dios se comprometió a hacer. Los salmos. Salmos capítulo 103, versículo 12. Salmos capítulo 103, versículo 12. ¿Qué nos dice la Escritura allí en este salmo? Nos dice lo siguiente. Vayan por favor allí. Salmos capítulo 103, versículo 12. Nos dice lo siguiente. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermano, ¿está cumpliendo Dios su compromiso? Esto fue lo que Dios se comprometió cuando salva a una persona. Perdonar sus pecados. Ahora, piense en eso. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Usted tal vez piensa, ¿y qué es eso? Bueno, normalmente el oriente está hacia la mano derecha, digamos. Hacia la mano derecha y el occidente está hacia la mano izquierda. Ponga su mano hacia acá y ponga su mano hacia allá. Y mande una línea recta de aquí hasta allá. ¿Cuándo se va a encontrar con esta? Dígame. Eso es lo que el Señor hizo. Y ese es el compromiso de Dios cuando trae fe salvífica. Apartar, echar fuera los pecados de una persona para siempre. Para siempre. ¿Ven que no es simplemente decir, es que Dios olvidó mi maldad? Es un compromiso de parte de Dios. Y de esa manera Dios nos enseña cómo es que aparta de nosotros el pecado con el perdón. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice lo siguiente. Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, la salvación es una gracia que, como se canta, es inefable. ¿Usted sabe qué quiere decir cuando usted está cantando y dice inefable? Es la maravillosa gracia. Lo que usted está diciendo y lo que usted está cantando es que por las cualidades tan hermosas, tan excelsas, las palabras se quedan cortas para poder interpretar y manifestar lo que es la gracia de Dios. Dios hace esto por amor de sí mismo y eso nos garantiza que nunca cambiará de parecer. Por lo tanto, Dios nunca, al que tiene fe salvífica en Cristo, nunca, pero nunca se acordará de sus pecados. Eso es lo que está diciendo la Escritura. A través de este lenguaje, Dios nos quiere enseñar que el pecado para aquel que ha puesto su confianza en el Salvador es sepultado en un lugar donde nadie puede llegar. Está tan lejos como el oriente del occidente. Dice que el pecado de aquel que tiene fe en Cristo Jesús fue borrado. Por eso usted y yo no deberíamos dejarnos atacar de Satanás y dejarnos apesadumbrar de Satanás cuando sabemos que nuestro perdón de pecados ha sido hecho por Cristo Jesús. Y en lugar de estar ahí sometidos a Satanás, usted y yo deberíamos vivir en santidad,
Porque esto es lo que debe gobernar nuestras vidas sobre aquel que tiene fe en Cristo Jesús. No, es que yo pequé, entonces yo no puedo hacerlo. No, ¿cómo así que yo pequé? Vaya, humíllese delante del Señor y siga camino hacia adelante, porque los pecados han sido borrados. Lo que esto quiere darnos a entender es que cuando Dios perdona a una persona de su pecado por la fe en Cristo, esta persona nunca va a ser tratada por Dios en virtud de su pecado. La persona va a ser tratada más bien en virtud de la justificación que hay en Cristo. Es decir, Dios no lo va a tratar por el historial de maldad, sino que ahora lo va a tratar ¿por qué? Por el historial de justicia que le fue puesto a su cuenta. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios nunca nos va a tratar en virtud de la deuda que teníamos por nuestro pecado. Dios nunca nos va a tratar según nuestras iniquidades, porque ya Cristo las pagó en la cruz del Calvario. Ese es el beneficio de la fe salvífica. Mire, yo quiero ponerle a usted un ejemplo para que usted pueda darse cuenta de la grandeza, de lo maravilloso que es la gracia de Dios. Que cuando usted y yo leamos esos versículos de Efesios, usted y yo podamos de verdad decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Balaam? ¿Recuerdan la historia de ese hombre? Al cual Balac lo contrató para maldecir a Israel. ¿Sí recuerdan? ¿Y sabe por qué Balac lo contrató? Porque Balac dice en Números: pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Él lo sabía. Y por eso contrató a Balac para maldecir a Israel. Y después de que este Balaam, ciertamente movido también por su codicia, fue y le preguntó al Señor: ¿he de ir con ellos? El Señor la primera vez le dice que no. Y luego otra vez vuelve y le pregunta y el Señor le dice: listo, vaya con ellos, pero con una condición: harás lo que yo te diga. Mire. Y en el versículo 19 al 21 de Números, mira, no puse el número, no recuerdo qué pasaje es, qué capítulo es de Números, pero bueno, versículos 19 al 21, dice lo siguiente: mire, harás lo que yo te diga. Con esa condición fue Balaam, se fue con Balac. Y allí le dice: Balac, levántate y oye, le está diciendo Balaam. Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Hermano, entienda estas palabras, porque solo si entendemos estas palabras nos damos cuenta de la gracia de Dios en el perdón de pecados. Yo le pregunto una cosa: ¿era Israel un pueblo digno de ser visto de esta manera? ¿Era Israel un pueblo completamente obediente al Señor? ¿Era un pueblo que merecía la bendición del Señor? ¿La merecía? No, hermanos, no. Y Balac quería maldecirlo para acabarlo, pero ¿sabe qué había ordenado Dios? No maldecirlo, sino bendecirlo. Y nadie podría revocar esa bendición. Y cuando Dios vio a Israel, un pueblo idólatra, un pueblo rebelde, un pueblo fornicario, un pueblo mentiroso, un pueblo ladrón, un pueblo quejumbroso, un pueblo chismoso, porque eso era lo que había, ¿o no? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Lo miró. ¿Y sabe qué dijo? No he hallado iniquidad en ellos. Mis hermanos queridos, que a pesar de haber sido todo lo que eran, Dios los miró y dijo: ¿no he encontrado iniquidad en ellos? Hermano, esa es la bendición que hay de la fe en Cristo Jesús, que Dios pueda hallar sin pecado a un pueblo que es completamente pecador. ¿Ah? Hermano, uno no puede entender eso. O sea, es que Israel desde que salió de Egipto se corrompió. Y eso fue lo único que Dios vio de ese pueblo. Y resulta que lo quieren maldecir para que lo acaben, porque eso era lo que merecía ese pueblo. Dice Balaam,
Dios no lo mandó a maldecir, lo mandó a bendecir y yo no puedo revocar eso. Y fuera de eso Dios miró a un pueblo lleno de maldad. Es que no había uno bueno. No lo había. ¿Y sabe qué dice? No hay iniquidad en él. ¿Porque eran muy buenos? No, hermanos, porque Dios había prometido bendecirlo. Y así Dios ha prometido bendecir al que es de la fe en Cristo Jesús y poder verlo a usted sin pecado cuando usted es un pecador. Después de haberle hablado de esta gloriosa riqueza de gracia, que es el perdón de pecados, sobre aquel que tiene la fe en Jesucristo, yo quiero preguntarle algo. ¿Qué pasará entonces con aquel que no tiene su fe puesta en Jesús? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Oseas capítulo 7, versículo 2. Oseas capítulo 7, versículo 2. Dice lo siguiente, y son palabras de Dios. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Hermano, ¿no le parece terrible que una persona sin Cristo no tiene ningún beneficio de parte de Dios? ¿Qué pasa con aquel que es de la fe en Cristo Jesús? Dios se compromete a borrar su maldad, a no mirarla, a sepultarla, a echarla lejos, fuera en el momento que una persona pone su fe en Cristo Jesús. Esa es la bendición de la gracia del perdón. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene la fe en Cristo Jesús? Todos, cada respiración, cada palabra que escucha, cada palabra que sale de su boca, cada alimento que se come, cada ropa que se pone, cada día que vive en esta tierra, cada segundo, le serán contados delante de Dios. Y todo eso, un día que Dios determinó, todo el peso de la justa mano de Dios caerá sobre él y lo va a desmenuzar por completo por todas sus rebeliones en el día de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente. Eso es lo que va a pasar en el día de la ira del Cordero sobre aquel que no tiene la fe puesta en Cristo Jesús. Apocalipsis 6, 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ay, donde usted se quiera esconder, si usted no tiene fe en Cristo Jesús, sépalo, el mismo Cordero en su ira, de allí lo va a sacar. Aunque usted quiera que los montes le caigan encima para ver si lo sepultan, de allá lo va a sacar el Cordero. ¿Y sabe por qué lo va a sacar? Porque le va a dar el pago de todas sus maldades, porque eso es lo que usted merece. Así que quiera Dios que después de escuchar estas verdades, que convierten el alma, que hacen sabio al sencillo, quiera Dios que ninguno de los que esté aquí deje de alcanzar la gracia de Dios y se pierda una salvación tan grande. Aquí en esta tierra, yo quiero que sepa una cosa, en esta tierra, la gente todavía no paga lo que realmente debe. Aquí la gente vive disfrutando, aunque tenga deuda. Pero se ha establecido un día, quiero que lo sepa, se ha establecido un día donde ese disfrute se le va a acabar. Y es el día en que Dios juzgará al mundo con justicia. Y usted no va a tener dónde esconderse, querido amigo. El Señor lo sacará de donde usted esté. Así que ponga en balanza lo que es el perdón de pecados y lo que es no tener la fe en Cristo Jesús. Porque la diferencia es mucha. Es del cielo a la tierra, es del cielo al infierno más bien. Así que la obra del perdón de pecados de Dios es una obra de limpieza sobre el pecador. Es un bendito regalo que no se puede dejar pasar. La obra del perdón de Dios es un acto sublime. Por eso si Dios le dice, hoy les perdonaré, tome esa oferta. No la deje pasar, por favor. No la deje pasar. Porque el hermano claramente lo habló hoy.
El Señor siempre ha querido traer paz, siempre ha querido mostrar misericordia, y el hombre dice, ay no, yo no quiero. Ahí quedó Jezabel como estiércol, que no servía para nada, ni siquiera la pudieron sepultar. Hoy Dios le está diciendo, le ofrezco perdón de pecados, me comprometo, aunque usted sea uno lleno de pecados, yo me comprometo a borrarlos, a apartarlos de mis ojos, a darle una justicia que es en Cristo. Tómela, porque si no, cada uno de sus pecados, cada pelo que tiene, le será contado en el día de la matanza. Eso es lo que Dios está diciendo. Así que tome el perdón de pecados y tome la oferta de la gracia del Señor. Mire, la obra del perdón de pecados es una obra de limpieza sobre el pecador. Aquel que ha venido a Cristo, la Escritura dice, en Hechos capítulo 15, versículo 9, Hechos 15, 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ay, hermanos, el pecado no se puede limpiar con buenas obras. Nunca crea. Deje atrás ese pensamiento católico, que el que peca y reza, empata delante del Señor. Mucho cuidado con eso, de que usted esté obrando delante de Dios de esa manera. Hice esto malo, entonces ahora voy a mirar cómo hago bueno para que Dios esté bien conmigo. No. Humíllese a los pies de Cristo, porque Cristo es el único digno. Y allí en el trono de la gracia hallará gracia para apartarse del pecado que usted acaba de cometer. Por esa razón, cuando usted y yo creemos que cuando hemos pecado, ¿qué tengo que hacer bueno para limpiarme? Usted sigue en el mismo pecado. ¿Se entiende por qué razón es que muchas veces no salve de su mismo pecado? Porque usted dice, pequé, ¿ahora qué tengo que hacer para que Dios esté bien conmigo? Y usted sigue en el mismo pecado. ¿No se ha dado cuenta de eso? Más bien humíllese delante de Cristo, porque Cristo es el único que perdona pecados. Cristo es el único digno. Y en el trono de la gracia el Señor dice, alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Todo esto es por la fe, no es más nada. Así que, hermanos, ¿cuál es ese beneficio que tenemos de parte de la fe? El perdón de pecados. Y mire que entonces el perdón de pecados no es algo tan fácil. No es simplemente como que Dios me borró los pecados ya, levantó, barrió y allí limpió y listo. No, hermanos, Dios es justo. Y para que usted y yo fuéramos perdonados, hermano, una obra de gracia maravillosa tuvo que haberse hecho. Así que no deje pasar la oferta del perdón de pecados, porque recuerde qué pasa con aquel que no toma esa oferta. Recuerde qué pasa. Asimismo, si ya tenemos este beneficio, entonces recuerden que hablamos de que no solamente se le perdonan pecados, sino que tiene herencia entre los santificados. Y por medio de la fe obtenemos también, si miramos por otra partecita, veremos otro beneficio. Y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta ahorita cómo es esa herencia entre los santificados. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo es otro de los beneficios o beneficio que tenemos al tener fe. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Gálatas 3:2 dice, el apóstol Pablo hablando con estos judíos, esos judaizantes, les dice, esto solo quiero saber de vosotros. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿O por el oír con fe? Miren, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y sin Él no puede haber salvación de un alma. Es imposible. Y según lo que nos dice Pablo, el Espíritu Santo se recibe por las obras. ¿Por dónde? Por la fe. Por el oír con fe. Ahí dice, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras o por el oír con fe? Es lo que el apóstol Pablo le está preguntando a la iglesia en Galacia. Así que de cierta manera, los judíos creían que el Espíritu Santo era recibido por las obras de la ley. Ellos creían eso. Y recordemos que en ese tiempo, el Espíritu Santo, cuando venía sobre las personas, lo hacía de una manera muy particular. ¿Sí recuerdan? O sea, el Espíritu Santo caía sobre ellos y de cierta manera tenía manifestaciones visibles ante las personas.
Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación y les dice, ¿será que entonces para recibir el Espíritu Santo ustedes tuvieron que llevar a cabo más requisitos? ¿Tuvieron que cumplir ciertos rituales? ¿Tuvieron que hacer ciertas ceremonias para que el Espíritu Santo viniera sobre ustedes? ¿O simplemente recibieron el Espíritu por la gracia de Dios al mismo tiempo que ustedes recibieron a Cristo como Señor y Salvador? ¿En qué momento les está diciendo el apóstol Pablo? Hermano, la gente piensa que puede obtener el don del Espíritu de Dios haciendo algo. ¿Qué pasó con Simón el mago? ¿Estaba sobre él el Espíritu de Dios? No estaba, por eso fue que lo pidió y dijo, ¿cuánto tengo que pagar? Quiso comprar el don de Dios, pero resulta que el don de Dios no tiene precio, ni obra con la cual se obtiene. El Espíritu Santo, el don de Dios, viene en el momento de oír el Evangelio. Es en ese momento que el Espíritu Santo viene sobre la persona. Por eso vemos hoy las campañas evangelísticas del cristianismo. ¿Qué vemos? Venga, campaña evangelística donde va a venir ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿A través de qué? De oraciones, a través de haciendo tremendas locuras, que si se habla en lenguas, entonces ahí sí viene el Espíritu sobre usted, y en medio de un frenesí de emociones absurdo, hermanos. Mire que no es diferente de lo que pasaba en aquel tiempo. Hoy vemos lo mismo que está pasando en ese tiempo. ¿Ustedes recuerdan a Cornelio, el centurión que fue salvo? Bueno, hay algunos que dicen que ese hombre recibió el Espíritu Santo a raíz de sus obras, porque la Escritura dice que daba limosnas y que era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, el libro de los Hechos nos muestra que Pedro fue llamado y que Cornelio estaba esperando algo. Cornelio estaba esperando algo. Y en Hechos capítulo 10, versículo 33, Hechos 10, 33, dice lo siguiente, y está hablando Cornelio, y Cornelio le está hablando a Pedro, y le dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ah, bueno, así que Cornelio está allí. Pedro va y ¿qué le dice Cornelio? Estoy esperando que me hables. Lo que Dios te ha mandado es lo que necesito escuchar. ¿Y cuál fue ese mensaje? ¿Cuál fue ese mensaje? El versículo 36 de Hechos capítulo 10 nos dice que Pedro le dijo, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Así que Cornelio estaba esperando ¿qué? Estaba esperando escuchar algo, ¿sí? Y Pedro le dice, listo, esto es lo que Dios te ha mandado. ¿El mensaje cuál? El del evangelio, el de nuestro Señor Jesucristo. Y fue oyendo este mensaje que Pedro le estaba predicando a Cornelio y a todos los que estaban ahí, que en el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ah, yo le pregunto una cosa, ¿con oraciones? ¿Con lenguas? ¿Con plata? ¿Con campañas? ¿Con qué se recibe el Espíritu Santo? Escuchando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es cuando se oye ¿con qué? Con fe. El Espíritu Santo obra en todo aquel que Dios ha ordenado para salvación, pero siempre llegará por el oír el evangelio con fe, no de otra manera. Nunca espere la obra del Espíritu Santo si no es por el evangelio. Nunca lo espere. Lo mismo ocurrió con Lidia. Cuando Pablo le estaba hablando, ella estaba oyendo. Por eso es que es importante, hermanos, que cuando usted y yo vengamos aquí, venga a escuchar. Venga a atender lo que Dios tiene para hablarle. Porque solo ahí habrá la posibilidad de que Dios obre en su corazón. Lidia estaba allí y Pablo le estaba hablando a las mujeres que estaban allí y ella estaba oyendo, dice la Escritura. Y el Señor, cuando ella estaba oyendo, el Señor abrió el corazón de ella, dice la Escritura. ¿Cuándo? Cuando estaba oyendo. Y esa mujer también iba allá, supuestamente a adorar al Señor, pero todavía no lo conocía.
oyendo el evangelio de Pablo. ¿Dios qué hizo? Le abrió su corazón. Así que donde el evangelio es predicado, el Espíritu Santo está rondando para salvar al que es de Dios. Miren, el regalo del Espíritu Santo es la evidencia más inequívoca del favor de Dios en la vida del creyente. Es la más grande prueba de la salvación y la garantía de la gloria eterna. ¿Y se obtiene cuándo? Al oír con fe. Por eso, usted y yo hemos leído, usted y yo lo sabemos y lo hemos recitado. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, hermanos. ¿Cuándo qué? Cuando se escucha el evangelio, cuando se cree en él, allí llega el Espíritu Santo. La obra perfecta de Cristo incluye la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y Cristo prometió al Consolador. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, el Espíritu Santo es el que nos va a dejar ver a quién, a Cristo, aplicará esa obra, lo hará completamente, hermanos. Pero cuando se escucha ¿qué? El evangelio, por medio de la fe. Es por medio del Espíritu Santo que viene la vida y la luz a una persona que estaba muerta en delitos y pecados. El Espíritu Santo da un nuevo corazón. El Espíritu Santo es el que regenera a la persona. Es el Espíritu Santo el que le da principio de vida verdadera, espiritual a esa persona. Ese que habíamos perdido en Adán y nos hacía sordos, rebeldes, insensatos e ignorantes. Es cambiado cuando viene el Espíritu Santo, pero solamente cuando se escucha ¿qué? El evangelio con fe. Mire, sepa una cosa. Nadie respondió porque quiso. No hay esperanza de que alguien que no tiene vida se provea vida a sí mismo. ¿Cuándo ha visto usted un muerto resucitándose? ¿Cuándo lo ha visto? Dígamelo para ir a ver. Yo no lo he visto. Yo nunca he visto a un muerto haciendo algo. Nunca. Y mucho menos dándose vida. Nosotros no nos dimos vida a nosotros mismos. ¿Qué hizo Dios para darnos vida? Usó a nuestros padres. ¿O quién de aquí nació porque quiso? Dios puso a nuestros padres. Así que para tener vida espiritual tampoco tenemos el poder. ¿Viene de quién? Del Espíritu Santo, que es el poder de Dios para levantar a los muertos. Pero todo esto viene a través de ¿qué? Del oír con fe. Hermanos, es a través del Espíritu Santo que Jesús puede estar en cada creyente en todo tiempo. Y de esa manera usted y yo tengamos una relación viva y real con Él. Es el Espíritu Santo quien nos incrusta, quien nos pone con Cristo, nos une con Él. Es por el Espíritu Santo que una persona tiene conciencia real de la verdad. Tiene conciencia del por qué estamos como estamos y de la necesidad a causa de ser un pecador de acudir y abrazar a Cristo. Y todo eso es por la fe. No es por otra cosa. La Escritura hace referencia al Espíritu Santo no como a una cosa, sino como a una persona. Y esa persona cuando viene a la vida del creyente, le enseña, le dirige todas esas cosas. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. Es por el don del Espíritu Santo que somos sellados. Y por él se nos da la garantía de que tendremos una redención completamente consumada. Una esperanza garantizada. Por eso decimos que ¿cuándo viene el perdón de pecados? Cuando se oyó por fe y además ¿qué? Herencia ¿entre qué? Entre los santificados. ¿Cuál es nuestra herencia? La esperanza de una gloria futura, de una salvación completa, total. Por eso es que Efesios también dice que el Espíritu Santo de la promesa es ¿qué? Es las arras
de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo y viene por medio de la fe al oír el Evangelio. Es que quiere decir que ahora Dios nos sella, nos da y nos dice, ahora ustedes son de mi propiedad. ¿Usted ve que todo producto tiene un sello? Para saber de qué casa viene. Bueno, usted y yo tenemos el sello de Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha dado por la fe, diciendo, ahora ustedes son propiedad de Dios. Y por eso tenemos esa bendita salvación, porque Dios lo que es suyo no lo va a dejar perder. ¿Sí han escuchado eso en la Escritura? Así que Dios dice, ya ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, ya no le pertenecen al diablo, ya no le pertenecen al mundo, ya no le pertenecen al pecado. Ahora ustedes han sido comprados a precio de sangre por parte del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Las arras es esa prenda, es ese anticipo para garantizar que lo que nos resta, que lo que falta, que lo que se dice en las Escrituras es completamente seguro. La herencia celestial, esa que ganó Cristo en la cruz, el perdón, el cielo, la glorificación, la vida eterna. Sabemos que la tenemos porque hemos sido justificados, perdonados y tenemos ¿qué? El Espíritu de Dios que garantiza que somos de Él. ¿Y todo esto por qué? Por la fe. Sabemos que esto nos pertenece porque el Espíritu Santo mora en su pueblo. Así que hermanos, esto se aplicó. Esto fue un hecho real allá, inicialmente. Esto se sigue aplicando el día de hoy y se seguirá aplicando hasta el día final. A través del don del Espíritu Santo, Dios nos santifica, Dios nos confirma, Dios nos asegura, Dios hace que se produzcan en nuestros corazones sentimientos nuevos, esperanzas y deseos nuevos, que son la evidencia de que hemos sido hechos aceptos por Cristo delante de Dios, de que somos considerados como sus hijos adoptivos, que nuestra esperanza es genuina y que nuestra recompensa y salvación están asegurados. ¿Y todo esto por medio de qué? De la fe. Todo esto por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que Dios pone su sello sobre nosotros como garantía de que somos suyos y que también seremos guardados hasta el fin. Así que la prueba de la presencia del Espíritu Santo es esa operación, es esa obra, es el oficio en la vida del creyente. Es la tarea que tiene Dios en ese plan redentor, produciendo arrepentimiento sobre la persona, produciendo fruto espiritual, conformidad a la ley de Dios, conduciéndonos a nuevos afectos, deseos y pensamientos, conformándonos a Cristo y llevándonos a una adoración genuina y sincera y a un amor profundo por el pueblo de Dios. Hermano, qué bendición. Mire, el que tiene fe salvífica gozará de la consumación total del triunfo de Jesucristo, no solamente en la cruz del Calvario, sino en su segunda venida. ¿Cristo triunfó en la cruz del Calvario? Sí, allí venció a Satanás, allí lo venció. ¿Pero qué estamos esperando? Que se manifieste su victoria consumada y total cuando venga desde los cielos. Y el que tiene fe salvífica va a gozar de eso. Gozará del plan que Dios ideó en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Y de lo que hablamos en el arquetipo, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan? Que Dios ya tenía un final. Y por eso empezó desde aquí. El que tiene fe salvífica gozará de ese final prometido y maravilloso y excelso de Dios. La iglesia, que ha sido objeto de la fe salvífica, va a llegar a un momento en el cual va a estar en el estado más dichoso y bienaventurado que pueda llegar a tener el cristiano. Cuando llegue al goce perfecto e interminable de Dios, siendo hechos santos perfectos, para disfrutar aquellas cosas que ni su ojo ha visto, que ni su ojo ha oído, pero que son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Mire mire el beneficio maravilloso de lo que es la salvación por medio de la fe. Mire, ¿tiene usted deseos santos? ¿Sí? Que se ensucian en esta tierra por su maldad. Bueno, todos los deseos santos y más allá de eso
que usted haya podido tener como iglesia mientras camina en esta tierra, un día el Señor ha dicho, serán cumplidos y serán vividos por los siglos de los siglos en el cielo con su Salvador. Eso es lo que Dios ha prometido. Así que el objetivo principal del Espíritu Santo es aplicar los frutos del Evangelio sobre la vida del creyente, de tal manera que cumpla el mandato o voluntad de Dios. Por eso fue que en Cristo tenemos bendiciones espirituales. Todas, hermanos. Todas. ¿Sabe qué es lo único que nos separa de Dios hoy? ¿Sabe qué es lo único que nos separa de Dios hoy? Esta carne. Esto es lo único que separa al que tiene la fe salvífica de Dios. Sin embargo, la vida del creyente, aunque esto lo separe ahora de Dios, está encerrada y bien asegurada en esperanza. Así usted y yo no lo podamos ver y gozar en este momento. Pero el que tiene la fe salvífica en Cristo Jesús sabe una cosa, que la fe salvífica no duda. Y aún no se ha, y sabe y está segura de que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser un día. ¿Y sabe qué es lo que ha prometido Dios? Que seremos semejantes a Él, a quien nos rescató y nos salvó. Y ese día que llegue la herencia, tendremos la luz para ver en toda perfección y no como por espejo lo que ahora creemos. ¿Qué dice la Escritura? Y preciso, mire, abrí la Escritura y aparecía este pasaje. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, ¿cuándo? Allá, en esa salvación consumada, ¿qué va a pasar? Veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, vemos oscuramente, pero entonces conoceré como fui conocido. Uy, hermanos, qué bendita esperanza la que el Señor nos da. El que tiene fe salvífica puede decir lo siguiente: no he llegado aún a la herencia, no he llegado, pero una cosa sé con certeza, es decir, con fe, que estoy asegurado y no hay nadie que impida que un día me gloriaré con boca llena en Dios de gozar de la vida celestial. Porque si tenemos el Espíritu Santo y estamos unidos a Cristo, no temo decir y creer que todos los bienes que Él tiene por su obra en la cruz nos pertenecen y nos fueron comunicados por medio de la fe. Ay, hermanos amados, tal vez haya mucho más que hablar, tal vez haya mucho más que decirles, pero consideremos en este momento, consideremos lo que obtiene un vil pecador por la fe en Cristo. Porque lo que usted y yo recibimos como viles, pecadores, no tiene comparación ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tal vez a los ojos del mundo, usted y yo seamos los dignos de lástima en esta tierra, porque no corremos ¿cómo? En el mismo desenfreno de disolución de ellos, que creen que están gozando verdaderamente de la vida. Pero la verdad es que cualquier disfrute en esta tierra siempre estará sujeto a corrupción, miseria y maldición. Así que ¿quiénes son los dignos de lástima? ¿Usted que goza? Nosotros que ahorita nos estamos absteniendo para conseguir una corona maravillosa, o aquellos que están consiguiendo aquí una corona que se pierde y que se acaba. Hoy, cuando la consiguen, los alaban. Mañana ya son olvidados. Ellos se dedican a dejar todo por una corona que es corruptible, que solo dura por un día. Usted y yo estamos por algo que es muchísimo mayor. Así que yo quiero decirle que los que un día se burlaron de nosotros, ellos serán burlados del que tiene el poder de echar al infierno. Usted y yo hoy caminamos por fe, sabiendo que nuestra fe es victoriosa y que aunque hoy no tenemos todo el fruto de ella, el día llegará donde seremos apartados de esta vida vana para pasar a una vida libre de miserias y cargas pesadas que tuvimos que llevar en esta tierra por causa del pecado, y que por medio de la fe seremos limpiados totalmente. Esa es la esperanza del cristiano. Yo espero, como le digo, hay mucho más que hablar, sí, pero yo espero que esto sea suficiente para que consideremos realmente el beneficio que recibió un vil pecador al poner su fe en Cristo Jesús.
lo que nunca le podrá dar una obra. Nunca se la podrá dar. Así que recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por la fe, o por el oír con fe. ¿Ha recibido el perdón de pecados por qué? ¿Por las obras que ha hecho? ¿O por la fe que es en Cristo Jesús, donde Dios se compromete? ¿Ha sido justificado por qué? ¿Porque usted es muy bueno? ¿O porque Cristo Jesús en la fe da una justicia que es superior? Hermano, estas son las cosas que debemos nosotros considerar y darnos cuenta si es a través de ellas que podremos decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor.